Soy Lorena Elizabeth Martínez. Soy Rafa Vargas Pasalle. Soy Javier Castellón y hoy me toca hablar por hablar. Maestro, ¿ya podemos hablar en pasado del PRD? Bueno, yo pienso que del PRD nunca se hablará en pasado porque siempre permanecerá en la memoria de quienes militamos ahí y sobre todo de una gran parte de los mexicanos que contribuyeron a que la democracia mexicana hubiera avanzado después de una etapa de autoritarismo durante los años 50, 60, 70. El PRD se convirtió en una herramienta para lograr los procesos democráticos en el país. Y quienes militamos en él siempre tendremos presente esa experiencia histórica en un partido político de centroizquierda como fue el PRD. Hagamos un poco de historia. ¿Cómo nace el PRD en México y cómo llega a Nayarit? Bueno, el PRD en México nació con la lucha electoral en 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas irrumpe en el escenario electoral rompiendo con el PRI y logrando aglutinar una gran cantidad de fuerzas en el Frente Democrático Nacional y logró disputarle la presidencia a Carlos Salinas de Gortari y generó aquella famosa caída del sistema cuando Manuel Bartlett era secretario de Gobernación y que en algún momento de la noche el sistema que donde estaban llevando los conteos rápidos en la Secretaría de Gobernación se cayó. No se cayó de caerse, se cayó de callarse, pero la gente pensó era de caerse. Y al caerse, los votos que se estaban recibiendo eran los del centro del país, donde Cuauhtémoc Cárdenas había tenido una mayor votación, por lo que quedó en el imaginario colectivo, y muchos así lo creímos, que se había cometido un gran fraude electoral. Al final de cuentas, Salinas de Gortari fue considerado y resultó ganador de esa contienda, pero hubo una gran protesta en contra de ese fraude electoral que algunos le llamaron fraude patriótico. A partir de ahí, los grupos que confluyeron para apoyar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y el propio Cuauhtémoc llamaron a formar el partido, que se formó en mayo de 1989. ¿Cómo llega a Nayarit? En Nayarit había 3 grupos que contribuyeron a eso. Uno, el grupo de la organización revolucionaria Punto Crítico, que era un grupo no partidario donde militábamos algunos universitarios, egresados universitarios, donde estaba Arturo Marmolejo, donde estaba Guadalupe Acosta Naranjo, Ignacio Ponce, Chabelo Campos, quienes fueron los primeros en Nayarit, quienes apoyaron la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Es más, incluso antes que el partido del Frente Cardenista y también del PCT, que prácticamente no existían en Nayarit. ¿Quiénes fueron los otros miembros? Fueron los que provenían del Partido Comunista Mexicano y que habían militado ya en el Partido Socialista Unificado de México. Los ex gasconistas, por ejemplo, Sabino Hernández, Manuel Stephens, el maestro Alcántar, fueron quienes, la otra corriente que se unió para la conformación del PRD en Nayarit. Y la última de las corrientes fueron algunos militantes del Partido Comunista Mexicano que también se unieron a este esfuerzo. Y a partir de 1991, el PRD comenzó a participar en las elecciones de Nayarit. ¿Sí? ¿Javier Castellón perteneció a otro partido político que no fuera el PRD? No, nunca. Yo milité en la izquierda universitaria prácticamente todo mi tiempo de estudiante. Fui parte del Consejo Estudiantil Universitario CEU, donde hubo compañeros como Rodrigo González Barrios, como el Chabelo Campos, como el propio Guadalupe Acosta Naranjo, como Florentino Cegueda, Nacho Ponce y muchos más que luego conformaron el PRD y formábamos parte de una organización nacional que se llamaba la Organización Revolucionaria Punto Crítico. Y yo nunca milité.
aparte pues de haber sido activista de estas organizaciones, no fui militante del PRD hasta cuando fui senador de la República en el 2006. Y ahora que pues ya se confirmó que la pérdida del registro, ¿qué sensación le deja a usted luego de haber pertenecido tantos años a este partido? Es una sensación de pérdida. O sea, la verdad, yo ya traía en mi mente y en mis sentimientos esa sensación de que íbamos a perder el registro por todo lo que había venido sucediendo con el PRD a nivel nacional y a nivel local. A nivel nacional, el problema había sido fundamentalmente que la salida de Andrés Manuel López Obrador nos había abierto un gran boquete de los militantes que se fueron a Morena, y el PRD no se mantuvo o no se sostuvo como parte de la izquierda democrática de este país. A pesar de que Morena no creo que se pueda considerar un partido de izquierda, al menos para mí no, el PRD tampoco se pudo sostener. Eso ocurrió en el 2012-2013 cuando se crea Morena, y en el 2014 vino otro gran golpe que fue el tema de los asesinatos en Iguala de los normalistas de Ayotzinapa, donde desgraciadamente el presidente municipal de Iguala era militante del PRD. Y entonces hubo toda una campaña, no solo para echarle la culpa al presidente municipal de Iguala, sino también al PRD. Y muchos de quienes ya no militaban en el PRD y estaban en Morena fueron parte de toda esa gran ola de críticas contra el PRD. Creo que esa fue un primer momento en que sufrimos ese golpe después del socavamiento de nuestras bases. Ustedes deben recordar, yo fui electo presidente del PRD en el 2015, después de lo de Ayotzinapa, y logramos conformar una gran alianza en el 2017 junto con el PAN, junto con el PT y con el PRS, donde ganamos la gobernatura con Toño Echeverría y ganamos la presidencia municipal conmigo. Entonces, sin embargo, después de esa victoria, donde el PRD también tuvo una cantidad no mayor de votos, creo que tuvimos como el 12% de votos en la elección del 2017, en el 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador es electo candidato por Morena y es electo presidente de la República, nosotros quedamos del lado de la alianza PRI-PAN-PRD. Y yo digo que una gran parte de nuestros militantes no estaban preparados para hacer alianzas con el PRI, porque una gran parte de la fundación del PRD estaba hecha sobre la narrativa de ir en contra del autoritarismo priista, y eso había quedado calado hasta los huesos de los perredistas, y era muy difícil que nuestros militantes, todos nuestros militantes, asumieran, como los dirigentes asumimos, la alianza con el PRI. Entonces, ese fue otro golpe en la elección del 2018, otro más en la elección del 2021 aquí en Nayarit, cuando Morena vuelve a participar, ahora sí como partido local, gana la gobernatura, y entonces el partido apenas logró el 3 y tantos %, y todavía tuvimos el registro y una diputación. Maestro, hace un balance histórico, elección por elección, por decirlo de alguna manera. La pregunta es, ¿cómo ha cambiado la política? ¿Cómo han cambiado las elecciones? Hoy vemos intromisión de crimen organizado, hoy vemos demasiada reglamentación, hoy vemos campañas anticipadas. ¿Cómo lo ve? Bueno, hoy por la mañana descubrí unos archivos que yo tenía de la elección del 2006 y del 2005 en Nayarit, y me he dado cuenta de cómo ha cambiado. No solamente la manera de conducirse de quienes somos los actores políticos, sino también de los propios medios, e incluso de cómo los actores institucionales, el partido, el gobierno, el Instituto Electoral, y efectivamente hay muchas fuerzas externas a este sistema que evidentemente coaccionan muchas veces el voto y la decisión de los electores. En el caso del PRD, yo creo que la banderilla final en Nayarit fue
que en el 2020, después de que yo ya había dejado la presidencia del partido y era presidente municipal, las dirigentes del PRD Nacional deciden apoyar a la familia Zamora como dirigentes del PRD local. A partir de ahí, el partido comenzó su crisis final en Nayarit. Por eso, en el 2021 o 2022, cuando a mí me preguntaban, yo decía, es muy difícil que podamos sostener el registro en el 2024. Porque la manera de conducir el PRD de estos compañeros era muy sectaria. Era no tomar en cuenta ninguna de las corrientes del PRD que habíamos quedado ahí. Y por otro lado, era prácticamente copar todas las decisiones partidarias a partir de su idea patrimonialista del partido. Lo estuve diciendo mucho tiempo. Después de salir de la presidencia municipal hice una pausa, pero cuando entramos en la campaña volví a participar al interior del partido. Cuando por algunas razones el diputado Luis Zamora, que era nuestro diputado, había sido diputado por el PAN y luego se cambió al PRD y luego se fue a la bancada independiente, pero muy aliada a Morena, quiso ser quiso ser candidato a alcalde por Morena, no lo dejaron en Morena, se fue a MC. A mí me pareció que estábamos a punto de cometer un gran error, que fue el que cometimos. Un día antes de su evento, yo les advertí a la familia Zamora, a don Adán y a Adán, que es el presidente, que me parecía que el gran problema para nosotros era que Luis fuera candidato de MC. Y ahí les dije, con respeto, sin enojarme, váyanse del partido, porque es su hijo, es su hermano, es su compañero. Digo, vayan a apoyarlo, pero déjenos a nosotros en el partido. Y dejen que nosotros, los Galileos, los pocos que quedan, Foro, Sol, hagamos lo posible por sostener el registro. Incluso sin pelearle la Diputación Pluri a Adán Zamora, que fue finalmente el que estuvo en la lista. Pero no dijeron nada. Otro día prácticamente la mitad de los consejeros estatales estuvieron en el acto de Luis y yo lo reclamé. Y no solo lo reclamé, lo denuncié a los órganos del partido, y los órganos del partido tomaron acciones, pero no las suficientes como para poder evitar la intervención de esta corriente en la campaña de Movimiento Ciudadano. Maestro, y en la remembranza, ¿qué le aportó el PRD al país? Yo creo que aportó todos los cambios democráticos. Yo creo que aportó una trascendencia histórica de muchas luchas campesinas, obreras, populares a lo largo del país, a favor de los derechos humanos, la transformación de los órganos electorales, la reforma política para que se creara el IFE primero y después se convirtiera en el INE con una gran representación ciudadana. Creo que el PRD le aportó mucho al país. Y fundamentalmente, y ahí voy a coincidir con el presidente López Obrador, hizo que el régimen de partidos en México no se convirtiera en un régimen bipartidista. O sea, la verdad, conformó una triada de partidos donde el PRI era el centro, el PAN era la derecha, el PRD era la izquierda, y sobre ellos también navegaban otros partidos más alrededor de esa geometría política. Y de líderes políticos perredistas, ¿cuáles podríamos destacar en este momento? De los que viven y de los que ya no. Bueno, lo que pasa es que a mí en el Senado de la República me tocó convivir con una gran cantidad de líderes que fueron después gobernadores, que fueron extraordinarios parlamentarios, que todavía en este momento son políticos activos, y creo que valió la pena esa gran confluencia de personalidades que hicieron del centro izquierda mexicana o de la izquierda mexicana una opción política. Bueno, Andrés Manuel fue nuestro candidato 2 veces y en la tercera, ya con otro partido, ganó la presidencia. Y una gran parte de la narrativa del PRD de esos años es parte de la narrativa de Andrés Manuel López Obrador.
Yo recuerdo compañeras y compañeros muy extraordinarios, sin tacha, Rosario Ibarra de Piedra, María Rojo, la misma Rosalinda Hernández que acaba de fallecer, Ricardo Monreal, Carlos Navarrete, Carlos Sotelo, Salomón Jara, quien es ahora gobernador de Oaxaca, Silvano Orioles, que fue gobernador de Michoacán, Graco Ramírez, que fue gobernador de Morelos, de los que me tocaron a mí. Pero también el PRD militaron pues una gran parte de personajes históricos de México, no solamente del partido. El mismo Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, entre muchos otros más que han hecho historia en la política de nuestro país. Si bien el PRD pierde el registro nacional y en Nayarit lo mantiene, en la Ciudad de México lo mantiene, en Michoacán, ¿podemos hablar de una reestructura del PRD? ¿Va a cambiar de siglas? ¿Va a cambiar de esencia? ¿Qué ve usted que viene? Yo creo que debe transformarse completamente. El domingo pasado hubo una reunión de la corriente de Nueva Izquierda y el mejor de los discursos fue el de Jesús Ortega. Y Jesús dice, hay que cambiar, ya no reciclemos al partido, tenemos que cambiar todo, no vamos a tener registro, entonces necesitamos no solamente cambiar de conducción, de personas, de figuras, de reglamentos, de estatutos, hay que terminar el congreso que estábamos haciendo. Y dijo una gran verdad, nosotros queríamos ser paladines de la democracia y de la socialdemocracia, y al interior éramos todos menos democráticos. Nosotros queríamos ser una corriente política y un partido político donde todos escucháramos nuestras opiniones para poder decidir un conjunto, y éramos y seguíamos a los caudillos, tanto Cuauhtémoc como Porfirio. Es decir, hay que tener no solamente un discurso congruente, sino una práctica congruente en la política. Y yo pienso, lo que estoy viendo es que el PRD, junto con otros partidos o junto con otras corrientes como algunas organizaciones que confluyeron en la Marea Rosa, como el Frente Cívico Nacional, como Unidos, el PRD y otras organizaciones afines al PRD, seguramente confluirán su camino en el 2025. No creo que el PRD se recicle y siga siendo un partido con las mismas figuras. Yo creo que habrá, eso es lo que yo creo que debe de haber, un gran proceso unificador de las fuerzas ciudadanas que irrumpieron en la elección del 2024 y le dieron a Xóchitl una gran cantidad de votos. Claro. Los partidos políticos nuestros, el PRD, el PRI y el PAN, han ido cayendo en su cantidad de votos elección por elección. También ellos necesitan renovarse. O sea, ya no aguantan una elección más o dos elecciones más con el mismo nombre, con el mismo nivel de penetración en la sociedad. Quizá el PAN, por sus características muy particulares, siga siendo el partido de la derecha mexicana. Pero es muy difícil que el PRI, obviamente ya el PRD ya no, u otros partidos sigan siendo los mismos partidos. A mí me parece que no. ¿Qué tanto se ha transformado la política en las últimas 3 décadas, por ejemplo? La verdad se ha transformado mucho, lo que comentábamos, ha habido intervenciones de muchos elementos. Yo la última campaña que hice fue la del 2021 y en el 2021 no solamente luchamos contra los otros candidatos, sino también luchábamos contra quienes los apoyaban y quienes redistribuían productos ilegales para poder comprar votos con productos, o sea, no con dinero. O sea, era con dosis de cosas ilegales como compraban los votos. Entonces, ese es un problema que si se deja crecer va a generar una grave circunstancia a la política mexicana. Y otra cosa también, la política ahora es una política mucho más polarizada que antes, a pesar de que en otros momentos
nos decíamos muchas cosas entre unos partidos y otros, pero ahora la agresividad viene del poder. Y el gran problema de la agresividad del poder es que viene acompañada de medidas coercitivas del Estado. Ahora, en muchos estados, incluyendo Nayarit, a mí me duele mucho que la represión se esté normalizando. Que puedan meter a la cárcel a un político con los mecanismos que existen legales, como la prisión preventiva oficiosa y justificada, que no es otra cosa más que un instrumento legal que cualquiera en un gobierno puede utilizar para meter a la cárcel a alguien que quizá haya cometido un delito, ni siquiera se le haya comprobado. Y entonces, en esas circunstancias, no hay partido que salga a defender a ningún personaje, no hay personas, o sea, todo el conjunto del aparato estatal se une para lograr que esa represión se normalice. Eso es lo que me preocupa, que esas formas de convivencia política que antes no las veíamos como tal, sí ocurrían, pero no como ahora, se estén generalizando y peor, que se estén normalizando. Que al rato cualquier opositor pueda ser acusado de lo que sea y pueda ser llevado a la cárcel y tenido ahí meses, quizá años, para dejarlo, que la gente se olvide de él y para reprimirlo. Ese es un gran problema. Eso es algo que no veíamos quizás desde los años 60, en que el PRI era el poder absoluto en nuestro país. Maestro Francisco Javier Castellón Fonseca, dejemos de hablar por hablar. Su mensaje final, por favor. Bueno, pues creo que es muy importante los medios. Ustedes son unos medios que tienen yo creo que una capacidad de ir discerniendo, analizando, reflexionando sobre la realidad que vivimos. Y eso no se debe de perder. Creo que es algo de que no podemos perder. Yo, por ejemplo, no sé si seguiré participando en política a partir de lo que va a ocurrir después del PRD. Creo que regresaré a la universidad y ahora regresaré como estudiante. No regresaré como profesor. Una vez que apruebe el examen. Una vez que apruebe el examen. Hoy es el día que salen los resultados del examen. ¿A qué área va? A la licenciatura de Estudios y Creación Literaria. ¿Se estrena esta...? Se estrena. ¿Y saben a qué voy? A aprender a leer y a escribir. Creo que ese es el tema. Si más políticos aprenden a leer y a escribir, yo creo que su vida cambiará y cambiará la vida de los demás. Entonces, primero, a leer y escribir. Gracias, maestro. Gracias a ustedes.